Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su canal Clásica Historia. Soy Saúl y en esta ocasión me complace darles la bienvenida a un capítulo más de este canal que nos ha hablado acerca de algunas cosas que son raras escuchar en la historia de México, pero que son ciertas, que tal vez no son muy conocidas, pero que nos ayudan a comprender hasta cierto punto lo grande que es la historia de México. Y bueno, como pudiste darte cuenta en el título de este video, pues hoy vamos a hablar de una curiosidad. ¿Qué tiene que ver el Titanic con la historia de México? ¿El Titanic? Vamos, el Titanic no era mexicano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la historia de México? Bueno, si quieres saber más sobre este punto, te invito a que te quedes al final de este video. Y bueno, si te gusta, lo puedas compartir con tus amigos. Así que bienvenido a un capítulo más de tu canal Clásica Historia. Y bueno amigos, de más está decir que cuando escuchamos la palabra Titanic, se nos viene a la mente aquella película que se filmó a finales de los años 90, y que en verdad pues ilustró en cierta manera lo que fue este desastre, el hundimiento de ese transatlántico en el año de 1912, el transatlántico más famoso que pensaba a la gente que nunca se iba a hundir, pero que desgraciadamente en su viaje inaugural pues fue lo que ocurrió. Fue golpeado por un iceberg y entonces lamentablemente pues se hundió. Bueno, tal vez nos recuerda incluso la historia de este Jack y de esta Rose, ¿verdad? Todavía muchas personas se enamoran con esa historia que ven cada vez que en la televisión o tal vez que pasa en internet esta película. Entonces, pues se emocionan, ¿verdad? Por esta historia romántica que ocurrió aparentemente en el Titanic. Claro, todo eso es ficticio, ¿verdad? Y bueno amigos, hay una historia que sí no es sacada de ciencia ficción, sino que fue real. Y es que en ese barco, el barco Titanic, iba un político mexicano, un diputado mexicano llamado Manuel Uruchurtu. Este político había viajado a Europa porque había visitado a algunos de sus amigos y visitado las cortes españolas. Y es que como antecedentes este político mexicano había servido bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Y dado a que Porfirio Díaz después de la revolución había sido desterrado, de hecho se fue a vivir a París, a Francia, lo hicieron también muchas personas que eran partidarias de su gobierno. Y bueno, este hombre, Manuel Uruchurtu, viajó a Europa para poder reencontrarse con esas personas y también visitar las cortes españolas. Y bueno, una vez que Manuel Uruchurtu cumplió con sus deberes en Europa, pues entonces él compró su boleto para regresar a México, para regresar a sus obligaciones. Y compró un boleto en un barco llamado París, que zarparía precisamente allí en Francia con destino a Jalapa, Veracruz. No obstante, durante su estancia allí en París a finales del mes de marzo, lo encontró uno de sus amigos llamado Guillermo Obregón. Guillermo Obregón, que también estaba allí, pero que quería que le intercambiara su boleto, porque él iba a viajar en un boleto de primera clase en el Titanic. Pero como tenía un asunto que atender urgentemente en México, quería que Manuel Uruchurtu le cambiara su boleto para que no fuera directamente a Estados Unidos, sino que desembarcara directamente en Jalapa, Veracruz. Así que, dado que eran buenos amigos, Manuel Uruchurtu, pues entonces accedió a darle este boleto a este hombre, a este Guillermo Obregón. Y bueno, ¿quién se imaginaría que pues ese sería el final de la vida de Manuel Uruchurtu? Ya que cuando se desató la calamidad el 15 de abril del año 1912, con el hundimiento de el Titanic, pues Manuel Uruchurtu perdería la vida. De hecho, nunca se encontró su cuerpo,
nunca fue encontrado el cuerpo de Manuel Uruchurtu, pero la historia seglar afirma que él murió en ese trayecto, en ese barco del Titanic. Esta es la versión oficial que tenemos sobre este hombre, Manuel Uruchurtu. No obstante, hay otra versión que habla sobre un acto de heroísmo por parte de este hombre, Manuel Uruchurtu. Y bueno, esta la cuenta la familia de él. Se dicen los familiares de Manuel Uruchurtu, que puesto que él tenía una posición muy privilegiada en ese viaje en el Titanic por ser un representante del gobierno mexicano y por tener un boleto de primera clase, él tenía derecho a poder ocupar uno de estos botes para salvarse. De hecho, la familia dice que él ocupó el bote número 11, el cual lo iba a salvar de esa catástrofe. No obstante, mientras él estaba allí esperando a que bajaran su bote y ponerse a salvo, una mujer llamada Elizabeth Rummel, de 29 años de ascendencia británica, empezó a gritar para que la dejaran subir en ese bote. No obstante, dado que el cupo limitado ya se había cumplido, pues entonces no la dejaban subir. Pero esta mujer, vez tras vez, gritando y llorando, comentaba que tenía que ver a su esposo y a su hijo en la ciudad de Nueva York, que allí la estaban esperando. Y bueno, al no hacerle caso, esta mujer insistía vez tras vez gritando que la dejaran subir. Ante esto, Manuel Uruchurtu pues se conmovió y estuvo dispuesto a cederle su lugar. Le dijo a la mujer que ella podía ir en su lugar en el bote 11, pero le hizo que le prometiera algo. Le comentó que si él perdía la vida, ella debía de prometerle de viajar a la ciudad de Jalapa, encontrar a la familia de Manuel Uruchurtu y decirle la razón por la cual él había perdido la vida, que era dándole su lugar a una mujer que tenía que ver a su esposo y a su hijo en Nueva York. Y bueno, pues así esta mujer, Elizabeth Rummel, pues va en ese bote 11 en vez de Emanuel Uruchurtu, el cual pues claramente sentenciaba la vida de este político mexicano. Desgraciadamente pues pierde la vida Manuel Uruchurtu, y bueno, esta mujer, Elizabeth Rummel, cumplió su promesa, ya que en el año de 1924 visita la ciudad de Jalapa y encuentra a la viuda de Manuel Uruchurtu y le explicó brevemente la razón por la cual su esposo había muerto, que era por haberle dado su lugar en ese bote 11 para que ella se encontrara con su esposo y su hijo. No obstante, en ese momento ella le hizo una desgarradora confesión. Le confesó a la viuda de Manuel Uruchurtu que en el momento en el que ella dijo esto, ella no estaba ni casada y no tenía ningún hijo. Es decir, había mentido. En su desesperación por salvar la vida, había mentido de que necesitaba ver a su esposo y a su hijo en Estados Unidos y que por eso necesitaba ese lugar. Desgraciadamente, por producto de esta mentira, pues el esposo de esta mujer, Manuel Uruchurtu, había perdido la vida. Eso nos hace imaginar qué hubiese ocurrido si Manuel Uruchurtu hubiera sabido que esta mujer no estaba ni casada, que no tenía hijos. Aún así hubiera estado dispuesto en darle su lugar para que ella se salvara. No lo sabemos. No obstante, la familia de Manuel Uruchurtu cuentan esta historia como fidedigna, ya que hubo testigos, de hecho hasta hubo un traductor que les explicaba las cosas que esta Elizabeth Rummel les estaba diciendo a la familia Uruchurtu. Y bueno, desgraciadamente, si fue cierto o falso, un mexicano perdió la vida en ese accidente tan lamentable que ha quedado marcado no solamente en la historia universal, sino también en la historia de México. ¿Sabías tú estos datos? ¿Sabías tú esto que había ocurrido en el barco del Titanic? Bueno, ahora ya sabes algunos datos nuevos. Y aunque es cierto que perdió la vida un mexicano,
todavía nos queda por ver si es verídica la historia que nos cuenta la familia de Manuel Uruchurtu. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. ¿Qué les pareció esta información? Interesante, ¿verdad? No obstante, pues tenemos que reconocer que la historia que da la familia Uruchurtu no es una historia comprobada, sino es una historia que ellos mismos han dicho, ¿verdad? Pero es interesante saber cómo, si esto ocurrió, un hombre estuvo dispuesto a entregar su vida para que una persona se pudiera encontrar con su familia. Pues con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan podido disfrutar de la información que acabamos de dar en esta ocasión. Y bueno, si así es, pues te pido que me apoyes con un like, que le puedas dar like a este video, que lo puedas compartir con otras personas y que si aún no lo has hecho te puedas suscribir a mi canal. Subo contenido frecuentemente y si activas la campanita, cada vez que yo suba contenido te va a avisar para que seas de los primeros en ver estos videos. Pues ha sido un placer el poder estar con ustedes, queridos amigos, en este episodio. Y pues de antemano les agradezco mucho el apoyo que han brindado para este canal que está todavía en crecimiento. Pues me despido deseándoles lo mejor a ustedes y a sus familias. Les mando un cordial saludo y bueno, nos vemos en una nueva clásica historia.